Soy Ignacio. El tema ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver detalladamente y paso a paso este ejercicio que lo llamamos A y comenzamos. Tenemos x b' menos 16x' más 16x. Esto es igual a t elevado a la cuarta potencia que multiplica por e elevado a la 4 por t. Vamos a resolver por medio de la transformada de Laplace esta ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Tendremos que aplicar la transformada de Laplace por separado a cada uno de los términos de la ecuación diferencial, considerando que aquí tenemos números multiplicando a una de las funciones y esos números los vamos a sacar fuera de la transformada. Y tenemos la transformada de Laplace de x b' menos 16 por la transformada de Laplace de x' más 16 por la transformada de Laplace de x. Vamos al otro lado de la igualdad y tenemos la transformada de Laplace de t elevado a la 4 por e elevado a la 4 por t. Enseguida vamos a la derivada de nuestro primer término y obtenemos la siguiente expresión. S al cuadrado por x mayúscula de s menos s x en 0 menos x' en 0. Toda esta expresión corresponde únicamente a la primera transformada. Y tenemos aquí x2'. Ahora para el siguiente término vamos a anotar menos 16. Vamos a abrir un corchete. Y tenemos Sx mayúscula de S. Vamos a anotar los 3 puntos suspensivos que nos indica que seguimos de este lado y tenemos menos x en 0. Podemos cerrar el corchete. Ahora vamos al siguiente término y tenemos más 16 por la transformada de Laplace de x. Si observamos, este término no contiene derivadas. Entonces, simplemente podemos escribirlo como x mayúscula de s. Vamos al otro lado de la igualdad y lo vamos a igualar con la expresión que está al otro lado. Pero al tener una exponencial, aplicamos el teorema de traslación donde únicamente tendremos el término t elevado a la cuarta potencia y la traslación quitándole esa exponencial nos quedaría expresada simplemente como s menos 4 porque le vamos a cambiar de signo a este 4 que está arriba de la e. Entonces tendremos lo siguiente. Aquí me quedaría como la transformada de t elevado a la 4. Y en la parte de afuera vamos a obtener s hacia s menos 4. Esto es la traslación. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos directo a las condiciones iniciales. Si observamos, tenemos x en 0, que eso es 0, y x' en 0, que también todo esto es 0. Entonces, si tenemos aquí s que multiplica por 0, eso nos daría 0. Eso quiere decir que podemos simplificar y se nos va todo esto. También esta otra expresión. Y también, si observamos, tenemos x en 0 que corresponde a x en 0 que es igual a 0. También esto lo podemos simplificar. Y vamos a escribir lo que sobrevive después de esa simplificación. ¿Y qué tenemos? Entonces empezamos en orden y tenemos s al cuadrado de x mayúscula de s. Ahora lo que vamos a obtener es menos 16
y podemos quitar de una vez el corchete. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tenemos S, X mayúscula de S. Continuando, nos faltaría ese término más 16, X mayúscula de S. En esta parte no cambia, la escribimos igual. Tenemos el igual, los tres puntos suspensivos. Seguimos ahora de este lado y vamos a ver qué sucede en el lado derecho. Al tener un término t elevado a la n, aplicaremos esa transformada de Laplace y tendremos un equivalente de 4 factorial. Bueno, aquí trazamos primero la línea divisoria. Arriba nos queda ese 4 factorial y en la parte de abajo tendremos ubicado s elevado a la n más 1. Teniendo en cuenta que n es 4, al sumarle una unidad nos da 5. Entonces borramos esto y en su lugar colocamos s elevado a la quinta potencia. Pero no olvidemos la traslación. Entonces nos quedaría s hacia s menos 4. Vamos al lado izquierdo de nuestra expresión y si nos fijamos vemos que se repite x mayúscula de s 3 veces. Entonces aquí vamos a tomarlo una sola vez, pero primero abrimos un corchete y anotamos o extraemos primero s al cuadrado, ya que contiene x mayúscula de s. Luego traemos el signo menos y tenemos este menos 16. Hagámoslo del mismo color. Entonces anotamos menos 16 que está acompañado de esta s. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos más 16. Ya podemos cerrar ese corchete y como dije antes, vamos a tomar una sola vez como factor común x mayúscula de s. Continuando, vamos al otro lado de la igualdad, tenemos el igual y trazamos esa línea divisoria. Arriba podemos anotar una vez más 4 factorial en la parte de abajo de la línea divisoria. Me quedaría lo siguiente. Vamos a tomar de nuevo o aplicar la traslación. Esto me va a quedar en esta parte. Entonces lo escribimos como s menos 4 y todo esto nos queda elevado al exponente 5. Y de esa manera hemos obtenido esta otra expresión. Se me acabó el espacio. Vamos a borrar más arriba para continuar. Antes de seguir, si nos fijamos bien, tenemos en esta expresión que está entre corchetes, tenemos una expresión que tiene aspecto de un trinomio cuadrado perfecto, lo cual lo podemos simplificar un poco. Entonces, ¿cómo me quedaría? Siguiendo, tenemos los tres puntos suspensivos, abrimos un paréntesis y vamos a obtener s menos 4 y todo esto elevado al cuadrado. Si desarrollamos esta expresión, vamos a obtener esta otra. Y eso a la vez está acompañado de x mayúscula de s. Ahora vamos al otro lado de la igualdad. ¿Y qué tenemos? Entonces, de nuevo trazamos esa línea divisoria. Arriba tenemos 4 factorial. Al resolver esta operación factorial, eso nos daría 24. Y en la parte de abajo
vamos a traer de nuevo esa expresión s menos 4 y todo esto elevado a la quinta potencia. Ya podemos borrar todo lo que está abajo. Y nos preguntamos qué más podemos hacer en esta expresión. Lo que podemos hacer es despejar x mayúscula de s. Entonces vamos a plantearlo al comienzo. Vamos a escribir el igual y trazamos una línea horizontal. Arriba vamos a obtener el número 24. En la parte de abajo vamos a tomar esta expresión s menos 4 que está entre paréntesis elevado al cuadrado, que está multiplicando con x mayúscula de s, lo pasamos al otro lado y llega a dividir. Entonces lo escribimos debajo de la línea divisoria. Y en este espacio tenemos s menos 4 elevado a la quinta potencia, que de hecho esa expresión ya está dividiendo. Entonces la indicamos. Y lo próximo que hacemos es simplificarla un poco. Entonces tenemos el igual, los tres puntos suspensivos, seguimos de este lado y me quedaría x mayúscula de s, esto sería igual, vamos a trazar una línea horizontal de pronto un poco más corta y vemos que se repite ese término s menos 4 y también lo tenemos a este lado entre paréntesis. Entonces vamos a tomarlo una sola vez. Lo escribimos debajo de nuestra línea divisoria. Y para los exponentes vamos a sumarlos. Entonces, ¿qué tenemos? 2 que suma con 5, 2 con 5 que eso me da 7. Eso quiere decir que todo esto nos queda elevado al exponente 7. Y en la parte de arriba seguimos conservando el número 24. Como se puede observar, la expresión nos quedó un poco más pequeña. Debemos de dejar todo esto en términos de t. Para poder resolver la ecuación diferencial, tendremos que aplicar la inversa a ambos lados de esta igualdad, el cual me quedaría así indicado. Y tenemos la inversa de x mayúscula de s, esto es igual, al otro lado de la igualdad tenemos la inversa de esta expresión. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, esto nos daría como resultado x minúscula de t. Esto sería igual. Del otro lado de la igualdad tenemos que sacar el número 24 por ser una constante y aplicaremos el teorema de traslación a esta parte de aquí sustituyendo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Tenemos primero el número 24. Tenemos ahora la inversa. Y nos quedaría en esta parte esta fracción. Entonces tenemos la línea divisoria. Como se sacó el 24 en este lugar, lo ocupamos con un 1. Y en la parte de abajo tenemos s elevado al exponente 7. Esto lo cerramos y como estamos haciendo la traslación, entonces anotamos s hacia s menos 4.
y se me terminó el espacio. Vamos a borrar más arriba para continuar. Ahora tenemos que agregar la multiplicación y división de un número para que podamos aplicar la antitransformada en esta parte de aquí de la expresión. Recordando que todo esto proviene de la transformada de Laplace cuando se tiene t elevado a la n. Entonces tenemos t elevado a la n más 1 y eso nos daría como resultado aquí 6 factorial. Así que tenemos que multiplicar y dividir a la vez por el 6 factorial. Podemos indicarlo aquí en este espacio del lado derecho. Entonces abrimos un paréntesis y tenemos 6 factorial y en la parte de abajo igualmente 6 factorial. Y eso a la vez es equivalente a multiplicar por 1 la expresión, el cual no se va a alterar para nada. Lo siguiente que hacemos es que tenemos que meter el 6 factorial dentro de la transformada y colocar ese 6 factorial abajo también dividiendo, pero en este caso al número 24 por ser una constante. Entonces vamos a obtener la siguiente expresión. X minúscula de t, que es igual a 24 sobre 6 factorial por la inversa, y tenemos arriba 6 factorial sobre s elevado al exponente 7, y no olvidemos la traslación. En esta etapa de nuestro ejercicio ahora sí podemos aplicar la antitransformada, donde el término n corresponde al número 6, por lo tanto la antitransformada de esto es el término t elevado a la sexta potencia. Obtendríamos lo siguiente. De nuevo tenemos x minúscula, en este caso de t. Esto sería igual, trazamos la línea divisoria, recordemos que esta parte la escribimos igual, sobre 6 factorial. En esta parte nos cambia porque ya nos quedaría la t elevado a la sexta potencia. Y no olvidemos escribir de nuevo la traslación. S en S menos 4. Ya podemos borrar lo que está más abajo. Recordemos que el teorema de traslación que tenemos aquí, lo cual la quitaremos multiplicando t a la sexta potencia por una exponencial que va a tener en el exponente un término positivo y le cambiaremos de signo. Entonces nos quedaría así la expresión. X minúscula de t es igual a 24 sobre 6 factorial por t elevado a la sexta potencia por e elevado a la 4 por t. Recordemos que el número aquí está negativo, arriba de e nos va a quedar positivo. Ahora recordemos cuánto es 6 factorial. Entonces, si nosotros tenemos 6 factorial, esto será igual a 720. Y esto a la vez va a dividir con el número que está arriba, que es el número 24. Si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar 30. ¿Eso qué significa? Que la expresión me quedaría de la siguiente manera. Los 3 puntos suspensivos. Ahora tenemos de nuevo la x minúscula de t. Esto sería igual. Y tenemos la fracción. Arriba me va a quedar 1. Y traemos este resultado que nos queda en la parte de abajo, que es 30.
y tenemos t elevado a la sexta potencia que multiplica por la e elevado a la 4 por t. Y vamos llegando a la etapa final de este ejercicio. Eso significa que toda esta expresión que yo dejo en la nube es la respuesta. Lo vamos a indicar. Eso quiere decir que ya he terminado con toda esta explicación de la ecuación diferencial que hemos resuelto por el método de la transformada de Laplace. Y si esto fue de alguna utilidad o les gustó, por favor me pueden regalar un like